El contenido que vamos a manejar, ¿ya? Va a ser un poco ponernos en contexto, la definición, un poco de hablar de la incidencia, la sobrevida global y libre de eventos, la clasificación última, que es la de la OMS del 2022. Vamos a abordar el tratamiento, hablar un poco de las toxicidades y terminaremos con algunas conclusiones. Bueno, esta es una diapositiva que me gusta mucho porque nos da una idea de lo que realmente es la leucemia, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que es una neoplasia hematológica que pues tiene su origen a nivel de las células progenitoras que dan origen a las diversas líneas celulares, ¿no? Y se origina en médula ósea. Lo que ocasiona este crecimiento exagerado y descontrolado de estas células, pues hace que quite espacio a las células sanguíneas normales y por ende pues se ven esas manifestaciones clínicas como la trombocitopenia, anemia, trastornos de coagulación, infecciones, etc. Entonces, como su nombre lo dice, es un evento agudo. Por tanto, no hay manera, ustedes entenderán, de hacer la prevención al respecto, como se puede hacer con otro tipo de neoplasia, sobre todo de órganos sólidos, ¿no? Entonces, ante este sobrecrecimiento exagerado, pues los niños van a presentar una serie de alteraciones que ustedes ya lo han venido evaluando y escuchando en las ponencias anteriores y por ende necesitan una atención médica inmediata. Aquí les traigo un gráfico que me pareció muy interesante, un poco para ponerlos en contexto en cuanto a la leucemia en el mundo. Y ustedes entenderán que en este gráfico, por ejemplo, tomado del globo CAN, Asia es el continente con mayor incidencia de leucemia pediátrica. Estamos hablando de un 60.6%, ¿no? Entonces, esto es más o menos cómo se encuentra distribuido en el mundo, ¿no? Entonces, podemos ver que después está África con 2.4%, luego viene Latinoamérica, ¿no? Con alrededor también de un 12%, Europa con menor porcentaje y luego Oceanía. Bueno, entonces ahora enfocándonos un poco más a lo que se refiere a Latinoamérica y el Caribe. Pues bueno, México es el primer país con la mayor incidencia de este tipo de enfermedades. En menores de 19 años se calcula que alrededor del 25% de ellos tienen la patología. Perú, ¿cuál es el rol o cuál es el nivel que alcanza? Bueno, es el tercer país con mayor incidencia de la leucemia, más o menos con un 8%, ¿ya? Y a nivel de Perú, bueno, ustedes sabrán, y viendo este gráfico, también sacado de GloboCam, vemos que dentro de las neoplasias que presentan los niños, la causa más común es la leucemia, con 42.5%. Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que el cáncer más común en pediatría es la leucemia. Ahora, si hablamos de neoplasias hematológicas, pues estas ocupan el primer lugar, porque junto con el linfoma llevan a más o menos tener pues alrededor del 60 o 55%. Tumores sólidos ya viene con menos frecuencia y dentro de los más comunes pues tenemos al compromiso sistema nervioso central. Entonces, como ven, lamentablemente la leucemia es el cáncer más frecuente en pediatría. Acá les traigo este gráfico un poco para enfocarnos en cómo ha ido la sobrevida de esta enfermedad en países de primer mundo, Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ya que hay diferentes protocolos a través de los años. Han ido cambiando, se han ido mejorando. Conforme la tecnología ha ido avanzando, se han ido agregando otros medicamentos cada vez más específicos para poder eliminar la enfermedad, ¿no? O sea, la clona patológica.
Entonces, vemos que al inicio, por ejemplo, en el año 62 o 66, que fue el primer protocolo que se llamó el Total 1 al 4, miren la sobrevida. O sea, estamos hablando de que aproximadamente a 5 años, la mayoría de los niños fallecían, ¿no? Miren, la curva de sobrevida es muy baja, pero conforme va pasando el tiempo y se van mejorando, esto va también observándose una mejora en la sobrevida. Tanto es así, por ejemplo, que ya con el último protocolo, que es el Total 16, vemos que alcanza un plató. Prácticamente estamos hablando de un 90% de los pacientes con este tipo de patologías que llegan a curarse, ¿no? Eso ocurre en países del primer mundo. Pero, y esto también en cuanto al gráfico en la leucemia T también, ¿no? Entonces vemos que las sobrevidas son muy buenas. Pero en nuestro país y en países de Latinoamérica es un poco diferente este tipo de respuesta. No encontramos esa sobrevida del 90%, sino a veces solamente llegamos hasta 40% o 50%. Y eso se ve a varios factores. Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que los pacientes que recaen son aquellos que van a tener peor pronóstico. Por eso les traje esta diapositiva, porque nos va a ayudar un poco a entender que cuando un paciente recae, no quiere decir que va a recaer con la misma tipo de enfermedad con la que debutó al inicio. Por ejemplo, aquí vemos este gráfico, me parece muy interesante, porque vemos, por ejemplo, que los clones, que son, digamos, los clones madre, cuando debutan, tienen algunas alteraciones, pero cuando el paciente presenta una recaída, se abre un abanico de posibilidades. No necesariamente la misma clona que tuvo al inicio se va a repetir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se sabe más o menos que la mitad de los pacientes van a tener una mutación clonal. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad no va a ser igual a la que tuvo al inicio. Entonces, por eso es importante que ante todo paciente con recaída sea nuevamente estudiado como si fuera un paciente de nuevo para buscar ciertas alteraciones, ¿no? Aquí les traigo la clasificación que les estaba comentando al inicio, que es el siguiente punto, de cómo se ha venido clasificando. La OMS ha venido cambiando las clasificaciones. Al inicio era una clasificación netamente morfológica, y ustedes deben haberlo escuchado, la clasificación FAB, que era solamente evaluar las características físicas de los blastos por el microscopio, y de acuerdo a eso, pues hacíamos una clasificación. Pero eso con el tiempo y viendo las alteraciones clonales y cambios de delecciones o translocaciones, pues hace que sea un poco mm, muy, digamos, insuficiente este tipo de clasificación, porque obviamente el tratamiento va a depender de qué tipo de leucemia nos enfrentamos. No todas las leucemias son iguales. Y es así que, por ejemplo, aquí les traigo este cuadrito que me pareció súper práctico, ¿ya? De cómo se clasifica actualmente, ¿ya? La leucemia linfática, ¿no? Entonces vemos que generalmente está relacionada mucho a ya a una clasificación de tipo molecular, si ustedes se dan cuenta, porque ya no solamente vemos características morfológicas, sino alteraciones moleculares, como transcriptos de algunos genes. Por ejemplo, el BCR-ABL1, ¿no? El KMT2A, el ETB6 con el RAN, el TC. Cada uno de estos van a tener ciertas características y factores pronósticos, ¿no? Entonces, lo mismo que sucede para la B, bueno, también para la T. Ahora, vamos a hablar ya el abordaje terapéutico. Entonces, ya nos enfocamos qué era una leucemia, cuáles eran las características, cómo estaba distribuido en el mundo, en Latinoamérica, en el país, cómo han ido mejorando las sobrevidas, ¿no? Y ahora vamos a ver qué el abordaje terapéutico. Antes se hablaba que el abordaje terapéutico, leucemia era sinónimo de quimio, ¿no? Pero una quimio que era, digamos, muy tóxica, ¿sí? Porque se trata de manejar tanto la clona patológica, pero también afectaba a las células normales.
Pero como les comento, conforme ha ido avanzando la tecnología, el abordaje terapéutico ya es un poco más específico, ¿no? Entonces, siempre es importante que partamos de un buen diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico oportuno. ¿Ya? Es diferente el manejo de un paciente que debuta y que hace el diagnóstico en los 7 primeros días, a que cuando el paciente acude, ¿no?, al centro de salud pasado un mes. ¿Por qué? Porque ya la respuesta al tratamiento va a cambiar. Entonces, es fundamental la detección oportuna de esta enfermedad, ¿ya? No solamente es necesario hacer el diagnóstico, sino también tenemos que hacer una clasificación óptima. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa clasificación vamos a dar ciertos medicamentos, ¿ya? Después, obviamente, vamos a hacer la selección del tratamiento adecuado conforme al tipo de leucemia que presenta. Y vamos a determinar también el acceso a estos medicamentos. Hay medicamentos que no son de acceso universal, sino que van a ser de acuerdo a la institución en donde el paciente se atiende, ¿ya? Luego vamos a hacer un seguimiento. La leucemia, a diferencia de otras enfermedades, yo considero que el éxito, una parte es bien el tratamiento adecuado, oportuno, pero también otra cosa muy importante es el seguimiento. Si no hay un buen seguimiento del paciente, nosotros vamos a perder esta oportunidad de que el paciente pueda entrar en remisión. Entonces, el seguimiento es fundamental, ¿ya? ¿Para qué? Para poder identificar a un grupo de pacientes signos tempranos de recaída, ¿no? Entonces, más o menos, esto es como nosotros vamos a ir abordando el manejo de una leucemia. Ustedes ya deben haber revisado en las charlas anteriores cuáles eran los estudios diagnósticos de apoyo para hacer una buena valoración de la leucemia cuando debuta. Y aquí les traigo esto para que ustedes de todas maneras eh, puedan recordar la importancia que tiene para nosotros el tipo de linaje celular, ¿no? Entonces, sabemos que el linaje mieloide pues tiene estos CEDAR cluster en su superficie, ¿no? Con la mieloperoxidasa, el CD14, el CD34, para el linaje T, el CD3, tanto de superficie o citoplasmático, el linaje B, que está presente en los marcadores del CD19, CD79A, el CD10, el CD22. Pero ¿para qué más me sirve la citometría? No solamente para darle el apellido a la enfermedad, no solamente decimos que es una leucemia linfática B, de estirpe B, pro B o madura, no, sino que también nos ayuda porque es una herramienta fundamental para valorar la enfermedad mínima residual, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros usamos esta herramienta? Porque es práctica, es relativamente fácil de hacer, ¿ya? Y el costo, efectividad es bueno. Entonces, nosotros tenemos parámetros para valorar este tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces, hablamos, por ejemplo, que nosotros al iniciar el tratamiento, ¿no?, en la inducción 1A, al final hacemos una valoración con la citometría de flujo para evaluar qué tanto de enfermedad residual ha quedado. Entonces, si los pacientes, por ejemplo, tenemos una enfermedad más de 0.01, ¿ya? Entonces, automáticamente los pacientes se convierten en alto riesgo. ¿Qué quiere decir alto riesgo? Que obviamente la quimioterapia que nosotros hemos dado ha sido insuficiente para controlar esta enfermedad y por ende tiene alto riesgo de recaer, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo la profundidad de la remisión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los que dice recaída temprana son aquellos cuya enfermedad mínima residual pues es muy superficial, ¿no? Entonces, mientras más profunda es, ¿sí?, la posibilidad de recaída va a ser también menor. Entonces, por ejemplo, si hacemos nosotros la valoración con citometría de flujo, estamos aquí en esta línea, entonces tenía un límite de detección de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4 blastos. Entonces,
Si nosotros tenemos una enfermedad mínima no detectable por citometría de flujo, pues la posibilidad de recaída disminuye, ¿no? Y si hacemos nosotros la valoración con otro tipo de herramientas, por ejemplo, ya a nivel molecular, con PCR o con NGS, pues nos va a permitir detectar incluso la presencia de estos clones ya a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa que también sirve esta diapositiva, no solamente para saber o darle la importancia a la litometría de flujo, sino también para y hacerles hincapié qué cosa es una muestra adecuada. Eh, Ustedes saben que la citometría de flujo puede ser realizada tanto en sangre periférica como en médula ósea. Bueno, la médula ósea, cuando se somete a este tipo de estudios, requiere ciertas características para que pues, el informe sea fidedigno. Entonces, ¿qué cosa tiene que tener esta médula ósea? Pues se tiene que obtener de la primera aspiración. O sea, no puede tomarse muestras después de haber aspirado 2 veces, ¿sí? Porque vamos a diluir la cantidad de celularidad. El volumen que yo voy a obtener cuando yo hago el procedimiento tiene que ser lo adecuado. Estamos hablando de un volumen entre 2 mililitros a 5 mililitros. Y la cantidad mínima de células para yo dar un diagnóstico acertado, ¿ya? Es alrededor de 5 millones. Entonces yo tengo que valorar más o menos en médula ósea 5 millones de células para darle validez a este estudio. ¿Eh? Entonces, por eso es importante esta diapositiva. Bueno, les estoy mencionando que la enfermedad mínima residual sirve para el seguimiento y también pues nos da un valor pronóstico. Ustedes pueden ver aquí esta gráfica en donde vemos que los pacientes que tienen enfermedad mínima residual, ¿sí? Indetectable o baja, menos 0,01, miren, tenemos una sobrevida muy alta, por encima de 80%. En cambio, los que tenemos enfermedad mínima residual positiva, la sobrevida global disminuye. ¿No? Importantísimo, ¿no? Este tipo de valoraciones. Bueno, también es importante acotar que aparte de hacer la valoración de la enfermedad residual, también nosotros, debido a al polimorfismo de esta enfermedad, necesitamos a veces usar estudios moleculares para buscar ciertos biomarcadores, algunos de ellos de mal pronóstico. Por ejemplo, en este cuadrito, me gusta este lado de acá, pueden fijarse que hay un grupo de riesgo citogenético. Entonces, hay grupos de riesgo buenos, hay grupos de riesgo intermedio y de alto riesgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las alteraciones moleculares que dan mal pronóstico a esta enfermedad, por dar un ejemplo, tenemos al BCR-ABL, que es el cromosoma Filadelfia. De ahí tenemos otras alteraciones como las haploidías o hipodiploidías severas o la amplificación del cromosoma 20. Entonces, basta con tener una de estas alteraciones moleculares para que automáticamente esa leucemia sea catalogada como de alto riesgo. Y por ende, la forma y la conducta de manejo va a ser totalmente diferente que aquellas que, por ejemplo, tienen esta alteración, ¿no? Como las translocaciones del TBX-RAM X o las hiperdiploidías altas. ¿Eh? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y ustedes verán aquí que pues ahora, como les decía, la clasificación ya es a nivel molecular. ¿Y pues por qué? Porque la leucemia es polimórfica, o sea, tiene muchas alteraciones genéticas. Hay muchos perfiles genéticos. Y es aquí que tenemos varios grupos de células con características específicas. Tenemos el TB RANKS 1, por acá tenemos las de baja hipodiploidía o las haploides, las cromosoma, la 21, tenemos el PAC5, KMT2A, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, aquí es un estudio muy interesante, es un estudio que se hizo en México, ¿no? En nuestro país hermano, en donde vemos que la presencia de ciertos marcadores moleculares hacen que la enfermedad se comporte de muy mala manera. Mire, por ejemplo, aquí tenemos el ICA
2F+. Esta es una alteración molecular, es una delección que cuando se une, por ejemplo, con otras delecciones en otros genes, como el PAX5, el PARS1 y que son RG negativo, entonces, pues tienen mal pronóstico, a diferencia de los que no lo tienen. Entonces, automáticamente, pues, aquellos pacientes que presentan este Ícaros Plus, ¿no? Entonces, y por clasificación morfológica es un alto riesgo, pues tiene mucho peor pronóstico, ¿ya? Entonces aquí más o menos es la caracterización, por ejemplo, de ese estudio que hicieron y su relación con la sobrevida global, ¿no? Entonces, vemos que los que tienen Ícaros Plus y son de alto riesgo, pues van peor que aquellos que tienen, por ejemplo, el Ícaros Plus, pero que no son de alto riesgo, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, en los que presentan la alteración genética, ¿sí? Que es la línea de color celeste, y las que no presentan esta alteración genética. ¿Vieron este cambio? Este cambio es significativo. O sea, el no tenerla es mejor que tenerla, ¿no? Tenerla es de mal pronóstico. Y algo así es con otro tipo de marcadores. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que hacer una valoración integral, sino también ya meternos un poco más profundamente. Sabemos que la biología molecular nos ha ayudado un poco más para enfocar este tipo de enfermedades. Sabemos que hay alteraciones somáticas y hay alteraciones germinales, ¿no? Lo que hace que la leucemia muchas veces dice eh, tiene una predisposición hereditaria, ¿ya? No es en el común de todas las leucemias, pero hay un grupo importante de estos pacientes que se comportan así. Y pues ustedes sabemos que la mayoría son debidas a alteraciones somáticas, ¿no? Ahora, la clasificación de la leucemia es vital, ¿no? Generalmente he puesto aquí los parámetros más comunes que la mayoría de los protocolos usan. Hay otros que eso ya depende de cada institución, pero los principales son los factores biológicos, los factores propios de la enfermedad y los factores de respuesta al tratamiento. Dentro de los factores biológicos se encuentra la cantidad de leucocitos al debut, la edad, ¿no? Para definirlo entre el riesgo bajo, estándar o alto riesgo. Los factores de la enfermedad, pues el fenotipo, si es de leucemia T, o si la presencia de ciertos marcadores genéticos que ya hemos venido hablando, como el BCR-ABL, el Ícaro Plus, las hipodiploidías, etc. Y también hay otro factor importante que es la respuesta al tratamiento. Nosotros tenemos dos valoraciones, por ejemplo, a ver la sensibilidad de las células plásticas, ¿sí? A la prednisona, que es un corticoide. Entonces nosotros damos un esquema de corticoides por 8 días para valorar cómo había sido la sensibilidad. También valoramos la enfermedad mínima residual en ciertas fases del tratamiento, ¿no? Aquí les traigo, por ejemplo, la clasificación que se ha optado a nivel nacional. Esta es una guía de práctica clínica que ha sido aprobada hace poco ya por Centro de Evaluación de Tecnologías de la Salud, en donde aquí les traigo pues el cuadrito, ¿no? En donde nosotros ya hemos definido qué cosa es un riesgo estándar, un riesgo intermedio y un alto riesgo, ¿no? El tratamiento de la leucemia, pues, es diversa. Principalmente la piedra angular está en base a la quimioterapia. Dentro de ellos, los medicamentos más comúnmente usados tenemos los alcaloides de la vinca, ¿no? Como la vincristina, los esteroides, como la prednisona o dexametasona, los antracíclicos, como la daunorubicina, ¿no? También inhibidores de la asparginasa, la citarabina, etopósido, metrotexate, dentro de los principales, ¿ya? Después también se optan de acuerdo a otras alteraciones genéticas peculiares de cada clona, pues hacer una terapia dirigida, como los inhibidores de ITK, JAK2 o fármacos que están conjugados con anticuerpos, como el inotuzumab, ¿ya? Hay otro tipo de tratamiento para aquellos en los que la quimio, la terapia dirigida es incapaz de controlar la enfermedad mínima residual, por ejemplo, terapias celulares. La más común que ustedes ya conocen es el trasplante de progenitores hematopoyéticos en sus diferentes
plataformas, ya sea halogénico, sibling haplo, donante no emparentado. Tenemos la inmunoterapia en el cáncer. Por ejemplo, hace poco también ha sido probada la primera inmunoterapia para leucemia, ¿no?, linfática B, como es el blinatumomab, es una inmunoterapia específica, ¿sí? Y pues, si es que hay pues compromiso localizado, por ejemplo, si además de la enfermedad se ubica en médula ósea, también la tenemos eh, en testículos o en ovarios, podemos usar la radioterapia para consolidar este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no solamente tratamos la leucemia con quimioterapia, sino que tenemos un arsenal terapéutico amplio para que para tratar de eliminar y erradicar esa clona, ¿no?, que se mide y se detecta por enfermedad mínima residual, ¿no? Y, y ustedes me dirán, ¿todos los pacientes reciben todo? No, no todos. Por eso les decía que es importantísimo la clasificación. La clasificación nos va a decir qué tipo de tratamiento requiere el paciente para lograr erradicar la enfermedad, ¿ya? Por eso les estoy poniendo aquí que el tratamiento va dirigido en función del riesgo, ¿eh? Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Acá les traigo algo muy esquemático y muy claro en cuanto a cómo nosotros establecemos o cómo son las fases del tratamiento de la leucemia linfática. Ustedes ya conocerán, pues han hablado de la inducción, la consolidación o intensificación y el mantenimiento. Cada una de estas fases tiene objetivos claros y precisos. Por ejemplo, el objetivo de una inducción es destruir, ¿no?, las células malignas, ¿no?, y de la médula ósea y buscar la remisión morfológica. También se realiza terapias intratecales para asegurar limpiar santuarios. Recuerden que la quimioterapia es bien difícil que llegue al sistema nervioso central y a veces es necesario entrar directamente a través de punciones lumbares y aplicar directamente terapia intratecal, ¿ya? El tiempo de duración es aproximadamente entre 4 a 6 semanas y las drogas empleadas pues están la vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida, citalopram, ¿no? El objetivo de la consolidación en este caso, por ejemplo, tenemos eh, al destruir las células restantes, o sea, la finalidad aquí es de mantener la enfermedad mínima residual, ¿ya? La duración pues también varía, ¿no? Estamos hablando en este caso de 8 a 16 semanas y las drogas empleadas tenemos el metrotexate, la ciclofosfamida, la citarabina y la mercaptopurina, ¿ya? Y el mantenimiento, tenemos pues el objetivo es destruir ya cualquier célula cancerosa que puede haber sobrevivido a las 2 primeras fases, ¿no? Entonces, la duración es un poquito más larga, estamos hablando ya de 2 años a 3 años, que es lo que dura todo el esquema de aquellos pacientes que no han requerido, por ejemplo, ir a otro tipo de terapias como trasplante en este caso, ¿no? Y las drogas empleadas ya son el metrotexate, que la mayoría son vía oral, ¿no?, la vincristina en forma de bolos, los corticoides y la mercaptopurina, que son medicamentos eh, de administración oral, ¿no? En pacientes de alto riesgo, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a cada institución, ¿sí?, pueden agregar incluso antraciclina, ciclofosfamida o citarabina, ¿no? Las drogas empleadas. Les voy a hablar de algunas de las drogas más importantes, ya, no todas, porque si no nos pasaríamos la tarde entera y no es el objetivo de la sesión, pero sí tener en cuenta ciertas consideraciones con algunas de las drogas que considero que son las piedras angulares para el manejo de la leucemia, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es la asparaginasa, ¿no? Ustedes saben que es una enzima de origen bacteriano que va a degradar a un aminoácido no esencial, como la L-asparagina. Ahora, ¿dónde se encuentra esta L-asparagina? Pues sabemos que se encuentra en el espacio extracelular, o sea, en el torrente sanguíneo. Los blastos no son capaces de producir este tipo de aminoácidos y por lo tanto lo tienen que coger de su microambiente. Entonces, al degradarla, obviamente el blasto no tiene este sustrato y por ende, pues
induce la apoptosis, ¿no? Entonces no va a producir sus propias proteínas. Entonces ese es el mecanismo de acción de esta droga, ¿no? El objetivo, como les comento, es pues eliminar la asparagina extracelular. Nosotros deberíamos, no lo hacemos en el país, pero se debería monitorizar niveles, ¿no?, de esta actividad de asparginasa sérica para verificar que realmente tenemos efectividad del fármaco. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Brasil, es de rutina, hacen este tipo de estudios para determinar estos niveles en sangre. Estamos hablando de que debe estar más o menos entre 0,1 y más de 100, ¿ya? La vía de administración, ustedes ya saben, puede ser administrado de forma intravenosa o endovenosa, es controversial, pues hay varios estudios en los que dice que pues la intravenosa es segura, ¿no? Mm, Puede producir reacciones alérgicas, pero estas no son graves, ¿no? La dosis va a variar también de acuerdo a cada protocolo. Por ejemplo, de la E. coli nativa podemos usarlo desde 5.000 unidades por metro cuadrado en la primera fase, que es la inducción, ¿ya? Con esto, por ejemplo, según el estudio de Shea, habla pues que se puede conseguir niveles de esta enzima en sangre de 100 unidades a más en el 90% de los pacientes, ¿no? Entonces, vemos que pues, es efectivo, ¿no? La vida media de las PAR es otra de las características que tienen que tener en cuenta, ya que es corta. Por ejemplo, acá hay un cuadrito que me parece súper interesante porque, por ejemplo, aquí tenemos diferentes eh, formulaciones de asparginasa, una de origen de E. coli nativa, otra pegilada y otra la erwinia. Y vemos, por ejemplo, que la vida media es relativamente corta, ¿no? Y también los días de la depresión, o sea, para eliminarse del organismo, ¿ya? Y de acuerdo a eso, pues, vamos nosotros a determinar la dosis y la frecuencia de administración. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en la E. coli nativa, o sea, la asparginasa de ese origen, la dosis va a variar entre 5.000 a 10.000 unidades por metro cuadrado y la aplicación va a ser cada 48 o 72 horas. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de la E. coli pegilada, que es una formulación especial, ¿no? La dosis varía de 1.000 a 1.250, ¿ya? Y la forma de aplicación no es cada 48 horas. Nosotros, por ejemplo, en la inducción, dependiendo del protocolo, nosotros a veces aplicamos hasta 4 o 5 dosis, ¿ya? En cambio, aquí solamente se aplica una vez a la semana, solamente serían 2 dosis, ¿no? Entonces, varía también de acuerdo al tipo de medicamento. La toxicidad, pues, es similar, ¿no? A todas las asparginasas, dependiendo del mayor o menor grado de inmunogenicisidad que pueda producir, ¿no? Y la hipersensibilidad es uno de los factores, digamos, que a veces nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, el medicamento, como nosotros no hacemos el dosaje en sangre, puede dar pues una situación en la que de repente el paciente no evidencia ninguna reacción alérgica, o sea, toma o recibe sus 8 dosis completas, pero hay una inactivación silente, quiere decir que el paciente está asintomático, pero el medicamento ha sido inactivado. Entonces es como si no colocáramos ningún tipo de droga, ¿no? Otro grupo de pacientes hace una alergia real, o sea, al aplicar el medicamento puede presentar clínica de alergia, ¿no? Con inactivación del fármaco y otros hacen una pseudoalergia, o sea, hacen la clínica de alergia, pero no activan el fármaco. Entonces, nosotros no sabemos en cuál de estas tres situaciones nos encontramos porque en el país no hacemos el dosaje de estos niveles de actividad, ¿no? Entonces, esperamos y confiamos de que ninguno de ellos pues haga pues este tipo de alteraciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, no sabemos. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro, ¿no?, la hipersensibilidad de la asparginasa en los protocolos. Por ejemplo, aquí tenemos el de la nativa, ¿no?, que tiene mayor capacidad de hipersensibilidad que los que reciben, por ejemplo, la pegilada, ¿no? La toxicidad también puede estar relacionado con el daño de ciertos órganos, como por ejemplo el páncreas produciendo
pancreatitis. Los factores de riesgo, pues está la edad, la presencia de quimioterapia de alto riesgo. La incidencia es variable entre 2 a 18%, pues, y el diagnóstico de acuerdo a los criterios ya estandarizados. El tratamiento, pues ustedes saben que está a base de analgésicos, evitar morfina, a usar mejor meperidina, a usar antibióticos de amplio espectro por paciente que hace fiebre, ¿no? La alimentación parenteral, soporte hemodinámico principalmente, ¿no? Otro de los efectos que nosotros podemos evidenciar es la hepatotoxicidad, ¿no? Generalmente es de tipo leve, ¿no? Más se da con la asparginasa pegilada. De todas maneras, es importante que ante la elevación de enzimas hepáticas también descartemos otro tipo de causas como infecciosas o también infiltración por la enfermedad. En el caso tengamos una hepatotoxicidad grado 3 y grado 4, tenemos que ajustar otras drogas que se dan conjuntamente como la asparginasa, como son la vincristina y la daunorubicina o doxorubicina. Acá les traigo un gráfico en donde nosotros pues tenemos esa tablita en donde observamos los principales efectos secundarios, ¿no? La asparginasa, principalmente que les mencioné, la hipersensibilidad, hiperglicemias, pancreatitis, eventos de trombosis, aunque son raros, pero puede darse, encefalopatía, mielosupresión, hipertrigliceridemia y toxicidad hepática. Otro de los medicamentos que es importante y traigo acotación acá es el metrotexate. Si bien es cierto, el metrotexate no se usa en la primera etapa, que es la inducción, si lo usamos en la etapa de consolidación, porque eso es una de las drogas que llega al sistema nervioso central cuando se da dosis altas, pero hay que saberla manejar. Es bien conocido que el metrotexate pues ingresa a la célula, porque su efecto es intracelular, a través de un transportador del folato reducido o por endocitosis. Al ingresar, su función netamente es inhibir una enzima. ¿Qué enzima? La hidrofolato reductasa. ¿Y qué va a hacer esta dihidrofolato reductasa normalmente? Pues convierte la dihidrofolato, ¿no?, a tetrahidrofolato, que es el ácido fólico funcional, ¿no? Y que interviene, pues, como sustrato para la síntesis de ciertos ácidos nucleicos, similatos o parte del ARN o el ADN. Si bloquea esta enzima, no se va a producir esta transformación de dihidro a tetrahidro y por ende la célula va a ser incapaz de usarla como sustrato. Entonces, por ahí es el mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, ¿hay ciertos requisitos para usar el metrotexate? Sí, principalmente cuando usamos metrotexate a altas dosis. Necesitamos tener una hidratación incrementada. Nosotros llamamos hiperhidratación. Debemos tener más de 2.500, ideal más de 3.000 centímetros por metro cuadrado. Mantener el pH urinario alrededor de 7 o más, un pH urinario neutro o alcalino, contar con un dosaje de metrotexate, ¿ya?, y tener disponible pues el folinato cálcico para el rescate. Durante la infusión, durante las primeras 24 horas, también es necesario ayudar al paciente con crioterapia, que consiste pues en la administración de sustancias frías, ¿no?, para que nos ayude a controlar la toxicidad que se produce a nivel de mucosas. Por ejemplo, el uso de helados, marcianos, más aún aquellos pacientes que tienen ya una alteración de fondo como gingivitis. Este gráfico me parece muy importante y que tomen en atención. ¿Por qué? Porque nos está hablando de cómo es la farmacocinética y farmacodinamia del medicamento. Generalmente nosotros este medicamento lo damos en infusión continua por espacio de 24 horas. ¿Sí? Entonces, según este gráfico, ustedes pueden ver que en las primeras 4 horas prácticamente el 90% del fármaco es eliminado. Entonces, el objetivo para suspender, por ejemplo, el rescate que se inicia a las 42 horas en adelante, según el protocolo, es pues mantener estos niveles de metrotexate en sangre menos de 0.1, es lo que se recomienda. ¿Ya? Aparte, durante todo este periodo hay que mantener el pH alcalino y el flujo urinario adecuado. ¿Ya? Hasta que, como les comentaba, los niveles en sangre estén menos de 0.1 micromoles por litro. ¿Ya? Esto es importante que lo tengan en cuenta por lo siguiente, por los efectos secundarios.
El metrotexate es un medicamento que produce daño a diverso o a ciertos niveles, por ejemplo, a nivel hepático y a nivel renal. Entonces, nosotros vamos a tener dos efectos principalmente, un efecto terapéutico y un efecto tóxico. El efecto terapéutico se produce justo, ¿ya? Antes de las 42 horas. O sea, estamos hablando en las primeras 24 horas, ¿sí? Entonces, mantenemos estos niveles en sangre de metrotexate elevados para que el medicamento haga efecto. Por eso, no se permite hacer el rescate temprano durante la infusión. Cuando el nivel de metrotexate cae rápidamente, ¿no? Estamos hablando alrededor de las 40 horas en adelante, ¿no? Podemos hacer el rescate con leucovorina. ¿Por qué? Porque de esta manera limitamos el efecto tóxico, ¿ya? Ya no vamos a tener mayor efecto sobre el efecto terapéutico metrotexate, pero sí tenemos que erradicarlo. ¿Por qué? Porque ya empieza a dañar a los órganos, ¿ya? Por eso es importante hacer rescate con leucovorina o folinato cálcico, comúnmente llamado, a partir de las 42 horas en adelante, ¿ya? Por eso aquí les dice el punto 2 o el punto 3, ya sea el rescate a partir de las 42 o después, no elimina el efecto terapéutico. El efecto terapéutico se da en las primeras 24 horas. La forma como se hace el rescate es de acuerdo a este gráfico, a este nomograma, ¿no? Va a depender pues de los niveles en sangre, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tablita, nosotros hacemos el rescate respectivo. Acá tenemos pues las interacciones que tiene este medicamento con otros fármacos, por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, con los AINES, los inhibidores de bombas de protones, antifúngicos como la anfotericina, aminoglucósidos, sustancias de contraste, otras drogas como por ejemplo hidrato de cloral o levetiracetam, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no darlos conjuntamente, ¿no? La toxicidad del metotrexate, vamos a hablar de la toxicidad principalmente renal, ¿no? Se da por dos mecanismos, uno por obstrucción directa por la cristalización que se produce cuando no hemos alcalinizado adecuadamente la orina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que mientras más ácido, la cristalización incrementa a diferencia de cuando eh, la orina es alcalina, ¿ya? O el daño directo de los túbulos renales, ¿ya? Y a nivel hepático, pues va a depender del tiempo de exposición del medicamento, ¿ya? Otros efectos secundarios tenemos pues la supresión medular, la toxicidad de epitelios y la piel, y eso va a ser siempre dependiente de tiempo. Neurológicamente también puede haber toxicidad como convulsiones, ataxia, infartos o leucoencefalopatía. Acá les traigo una tablita ya en forma resumida de los diferentes efectos secundarios que produce el methotrexate, ¿no? Entonces, no olviden, principalmente es a nivel renal, ¿sí? El tema del daño a nivel hepático y, bueno, la mucositis o gingivitis que podemos disminuir, ¿no? Ese efecto secundario, pues, por el uso de hidratación, rescate, crioterapia, etcétera, ¿no? Otro de los medicamentos que usamos, quizás en la fase ya de mantenimiento, que es bioral, son la mercaptopurina o la tiomanina, ¿no? En este caso vamos a hablar de la mercaptopurina, que es un antagonista de las purinas, actúa como un falso sustrato, ¿no? En la síntesis del ADN y el ARN, es de fácil absorción, la mayoría se excreta por orina en 24 horas, pues, y ahí tiene ciertas interacciones, por lo que hay que tomarlas en cuenta, como disminuir, pues, el efecto de ¿qué? De la warfarina, también reduce la absorción de medicamentos como la fenitoína, y las concentraciones están disminuidas con los alimentos. Por eso es recomendable no dar la mercaptopurina con alimentos, siempre alejado de los alimentos, ¿no? Eso es algo que tienen que tomar en cuenta y no se debe usar conjuntamente con allopurinol porque va a haber una toxicidad aumentada, ¿no?
Entonces, es importante tener en cuenta también porque hay un cierto porcentaje de la población que tiene polimorfismos, ¿ya? Tiene polimorfismos en estos genes del TPMT y el NOT15 que se encargan con el metabolismo propiamente de la droga. Entonces, hace pues que la tasa metabólica esté disminuida por la mercaptopurina y por ende mayor posibilidad de toxicidad. Entonces, ¿qué se hace en este grupo de pacientes que tienen estas alteraciones? Pues reducimos la dosis establecida al más o menos entre 50 al 80% sin alterar su efecto terapéutico. Entonces, es importante a veces hacer estudios ya un poco más finos, ¿no? Farmacogenómicos, para detectar qué pacientes tienen este tipo de polimorfismos, que pues obviamente nos van a traer problemas cuando usan el medicamento, porque son esos pacientes justamente que van a tener hipertransaminasemia, que van a tener tendencia a la leucopenia, muchas veces vamos a tener que parar el medicamento, y es ¿por qué? Porque presentan este tipo de alteraciones. Entonces lo solucionamos simplemente con bajar la dosis. ¿Mm? Acá tenemos principalmente la mielosupresión, como les mencionaba, la leucopenia y la neutropenia, por lo tanto es importante hacer estudios de polimorfismos en la población, en los pacientes, para detectar el TPMT y el NOT15, daños a nivel hepático, por lo tanto es necesario hacer una monitorización continua de la función hepática. Hay efectos también a nivel de diarrea, anorexia, dolores abdominales, náuseas y vómitos principalmente, ¿no? Los corticoides, ustedes ya lo conocen, igual lo pongo aquí, pues ustedes ya conocen que posee diversos efectos secundarios, desde la inmunosupresión hasta fracturas y daño del hueso, ¿no? Osteonecrosis, entonces alteraciones electrolíticas y neuropsiquiátricas incluso, ¿no? También produce hipertensión, estrías, Cushing, miopatías, gastritis, etc. La vincristina es un medicamento que hay que tener mucho cuidado y hacer una valoración neurológica. ¿Por qué? Porque este medicamento principalmente su toxicidad a nivel periférico, hace una neuropatía periférica y motora que a veces es muy fina y nosotros no lo notamos. Entonces, ¿cómo notamos nosotros al paciente? Cuando el paciente hace estreñimiento. Es un estreñimiento crónico porque hay una neuropatía motora a ese nivel. Entonces hay que evitar también la administración concomitante con antifúngicos, ¿ya? Si hay presencia de dolor neuropático, pues usar medicamentos como gabapentina, y en caso si es que el paciente presente, pues estreñimiento, usar laxantes. La citarabina, principalmente como su excreción es a nivel ocular o de las secreciones de lacrimales, es eh, importante cuidar los ojos, ¿no? A través de un uso de colirios de forma profiláctica, ya sea para humidificar la córnea o en caso de que presente evidencia de algún prurito o eritema, usar esteroides, ya hasta que el efecto del medicamento pase, que es alrededor de unos 4 o 5 días después de haber dejado de usar el medicamento. También producen erupciones maculopapulares, a veces fiebre, o a veces una clínica pseudogripal, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que descartar, se produce generalmente cuando usamos la infusión de citaramina y es inmediato, ¿no? O sea, aparece, coloco la infusión y a 2 o 3 horas empieza el paciente con flushing en la cara o una febrícula, ¿no? Entonces puede ser efecto del medicamento. De todas maneras, ante la presencia de esta sintomatología, no debemos solamente pensar que es medicamentoso, sino que hacer una indagación más profunda, incluso para descartar un cuadro infeccioso. Cuando se da dosis altas, puede producir neurotoxicidad, por lo cual se utilizan medicamentos preventivos como vitamina B6 y soporte. Puede producir mielosupresión, náuseas y vómitos como otro medicamento. La ciclofosfamida, principalmente hay que cuidarnos de la cistitis hemorrágica, ¿no? Debido a la presencia de sus metabolitos, por lo cual se necesita de una hiperhidratación, usar medicamentos como Mesna, controlar la hematuria, diuréticos en caso de que haya una inflamación o una cistitis hemorrágica establecida. Otros efectos secundarios, el CIHAT o el hiperaldosteronismo, náuseas y vómitos, mielosupresión principalmente, ¿no? La daunorubicina, su efecto principal y el que nosotros tememos principalmente es la cardiotoxicidad, ¿no? Hay una cardiotoxicidad aguda y una crónica.
Entonces hay que hacer una monitorización detenida, ¿ya? Cardíaca antes y después del tratamiento, sobre todo cuando ya venimos con una dosis acumulada, ¿ya? Pueden evidenciar arritmias, miocarditis, cardiopatía dilatada, insuficiencias congestivas, etcétera. Siempre hay que estar monitorizando la cantidad de antracíclicos que ya el paciente lleva acumulando, ¿no? Entonces, eso es más importante ante todo en pacientes que han recaído, por ejemplo, y han recibido todo un esquema terapéutico, pues están en mantenimiento, presentan una recaída y otra vez hay que volver a empezar. Entonces, en esos pacientes hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, la valoración allí es mucho más minuciosa y el seguimiento cardiológico tiene que ser más estrecho, ¿ya? También hay toxicidad cutánea, mucositis, molestias abdominales y obviamente la mielosupresión, que es común a todos los efectos secundarios de las drogas que les estoy presentando. La rubicina de igual manera, hay que tener mucho cuidado con la forma de cómo se administra, por eso nosotros siempre usamos dispositivos centrales. Todos los chicos con leucemia, generalmente después de haber terminado sus 4 semanas de inducción 1A, procedemos a colocar un catéter venoso central que es de larga permanencia llamado un POT, con la finalidad de por ahí pasar el resto de medicamentos, porque este medicamento, por ejemplo, es muy vesicante, entonces a veces hay que tener mucho cuidado porque podemos producir algún daño periférico cuando este se extravasa. El etopósido, dentro de sus efectos secundarios, pues está la hipersensibilidad, puede producir segundas neoplasias, también es vesicante, produce mielosupresión, etc., ¿no? Eh, bueno, lo que comenté anteriormente, pues es lo común que se suele usar para toda la leucemia, que es la quimioterapia, ¿no? Pero también conforme va pasando, le dije, la tecnología va mejorando, pues ya se dan terapias más específicas. Por ejemplo, tenemos usado los ITKs, los inhibidores de JAK2, etcétera, pero también tenemos inmunoterapia en cáncer. Y es decir, por ejemplo, que en la era actual hay muchas drogas, por ejemplo, que se usan para tratar de controlar la enfermedad o eliminarla sin producir esa toxicidad que sí lo ocasiona la quimioterapia. Por ejemplo, en el país recientemente ha sido aprobado, no para todo paciente con leucemia, pero sí para un grupo especial de pacientes que de repente no tenían la opción de entrar a otro tipo de tratamientos más especializados porque no lograban remitir esta enfermedad mínima residual, ¿no? Estoy hablándole, por ejemplo, del blinatumab. Entonces, pues está haciendo una serie de actividades, entre ellas haciendo el protocolo del procedimiento para poder realizar este tipo de tratamientos que dentro del contexto de cómo ha sido aprobado, no por RENETSA, entonces está solamente aprobado para aquellos pacientes que tienen enfermedad mínima residual positiva y que habían recaído en primera vez, ¿no? Entonces, en este contexto, si el paciente tiene las condiciones necesarias para ingresar a un programa de trasplante y así el familiar requiere, ¿no? Entonces podría entrar primero a remitir la enfermedad, ya no con más quimioterapia, ¿no? Sino con una terapia que es una inmunoterapia, en este caso, blinatumomab. La terapia dirigida a los points específicos, como les decía, como por ejemplo al Philadelphia Lie o también a los que tienen BCR-ABL, están pues el imatinib, el dasatinib o los inhibidores de JAK2. Esto es importante, ¿por qué? Porque, como les mencionaba al inicio, la leucemia es muy heterogénea. Miren acá, por ejemplo, aquí hay una forma de cómo está distribuida y a nivel molecular. Pareciera que la leucemia es una sola, pero no. Tiene diferentes alteraciones genéticas, unas de ellas de mejor pronóstico que otras, y por ende también la sensibilidad a las drogas va variando. Hay algunas que tienen algunas alteraciones que van a ser sensibles a ciertas drogas y otras no tanto. Entonces, por eso también es importante determinar, ¿no? Y esto es lo que se hace en primer mundo. En primer mundo hacen un mapeo genético para identificar cuál es la genética molecular de estas leucemias. Y una vez determinada, hacemos la sensibilización a las diferentes drogas y en base a eso se establece el esquema de tratamiento. No todos los pacientes reciben el mismo esquema, ¿no? Entonces, por eso les decía, gracias a la tecnología, la supervivencia
libre de enfermedad ha mejorado. ¿Por qué? Porque se hace esto en países de primer mundo. Obviamente nosotros aquí no tenemos esa capacidad tecnológica para desarrollarla, que sería lo ideal, ¿no? Pero no la tenemos. Y por ende, obviamente nuestros resultados son pobres. Y los efectos tardíos, pues siempre hay que recordar que los pacientes que terminan el esquema de quimioterapia o que entran a otro esquema más especializado como trasplante, pues de todas maneras hay efectos secundarios, tanto para el mismo organismo como puede ser la misma recaída de la enfermedad. No solamente aparecen recurrencia de la leucemia, sino que puede aparecer otras segundas neoplasias, producto de la quimioterapia, etcétera, a nivel de piel, cerebro, huesos, mama. Hay problemas cardíacos, problemas pulmonares, óseos, por la osteonecrosis y el uso de los esteroides crónicos, las afecciones endocrinas, hay problemas intestinales. Ya dificultad en cuanto a la flexibilidad neurológica, el razonamiento, la planificación, hay problemas de depresión, problemas para dormir, etc. Entonces, estas cosas a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, estamos a veces abocados en manejar y tratar de curar a un paciente, pero no tomamos en cuenta, no nos ponemos a pensar que ese niño va a vivir largo tiempo. Entonces, hay que ser conscientes de tratar de mejorar nuestros esquemas terapéuticos para producir menos toxicidad y buscar una reinserción laboral lo más normal posible, ¿no? Entonces, eso es importante. Le digo esto, ¿por qué? Porque los pacientes que terminan el esquema de quimioterapia pasan un tiempo X, entonces hay que, cuando va con el pediatra, hay que hacer recordar que hay que hacer una serie de valoraciones en todos estos sistemas para poder identificar, ¿no? Y abordar tempranamente algunos problemas que se podrían presentar. ¿Mm? El pronóstico, pues, va a depender, finalmente, como ya lo hemos venido mencionando, del tratamiento, ¿no? O sea, si el paciente responde al tratamiento, pues irá mucho mejor, no recaerá y se curará finalmente. Pero si el tratamiento que se le administra por X motivos no es suficiente, entonces tenemos que optar otro tipo de intervenciones. Algunas las tenemos disponibles y otras no las tenemos disponibles. Y si es que hay un tratamiento que no se tiene disponible o no se adecua a la forma de cómo tratar esta leucemia, pues lamentablemente va a ir a recaer o recurrir la enfermedad, y una enfermedad que recae es más difícil de remitirla y vamos a perder al paciente. También va a depender el pronóstico del huésped. Siempre hay que valorar mucho la efectividad del protocolo que estamos aplicando versus la toxicidad que estamos generando. Va a depender mucho también de las medidas de soporte. Es diferente manejar una leucemia en un instituto que cuenta con toda la tecnología disponible, tanto de profesional, tecnología y medicamentos, que sí puedes presentar este tipo de complicaciones en un hospital que no cuenta con este tipo de manejo. Y bueno, las alteraciones genético-moleculares de la enfermedad, como ya les mencionaba. Y aquí les traigo, a raíz del pronóstico, este paper que me pareció muy interesante. Ahí les dejo la literatura para que ustedes lo puedan revisar con mayor detenimiento. ¿Cuál era la explicación que daba, por ejemplo, México? Este es un estudio mexicano, de por qué el peor pronóstico de la leucemia, de sus leucemias, de sus niños con leucemia. Entonces, concluyeron principalmente a 3 points importantes. Uno, al comportamiento epidemiológico y social, cultural y económico de las familias, ¿no? El otro es a la biología inherente del cáncer. Ellos han encontrado en su población, sobre todo en la parte sur de México, que tienen una alta incidencia de características genéticas desfavorables, ¿sí? Y el otro dato importante de por qué no les va bien en el manejo de las leucemias es pues el soporte, ya que es vital, ¿no? Si no tengo un buen soporte, no vamos a poder ayudar a ese paciente, y el tratamiento subóptimo. ¿Por qué? Porque de repente no se tienen las tecnologías últimas, o los medicamentos por X motivos no se encuentran disponibles o se disponen de forma muy tardía. Entonces,
Lo traje aquí a cotación porque lo mismo pasa quizás en el país. Es muy similar esta situación que pasa en México, en nuestro país. Y por ende, como les decía, la sobrevida es menor. Quisiéramos tener un 90-95% como los países del primer mundo, pero eso no es posible en nuestro país, ¿no? No llegamos, pues a veces, muchas veces no llegamos ni al 60%. Entonces, es un poco también para mostrarles las realidades que tenemos, ¿no? Y cómo, cuál es la diferencia con otras instituciones internacionales. Bueno, por mi parte, espero no haberlos aburrido. Sé que es un tema muy amplio, pero estoy atentas a alguna pregunta o algo que quisieran ustedes acotar.